Durante toda mi vida había querido ser madre. De eso estaba completamente segura. Una vez que me encontraba casada y con una estabilidad más o menos aceptable, mi esposo y yo decidimos que era hora de intentarlo. Pero, al pasar los meses, no logramos nada. Vivimos en un pueblo más o menos rural, donde, si no quedas embarazada, no acudes a clínicas de fertilidad. En su lugar, tus conocidas y personas mayores comienzan a ofrecerte remedios caseros o bebidas que, según ellas, te volverán muy fértil. En la mayoría de los casos, si alguien logra concebir después de estos remedios, probablemente sea por otros factores. Y cuando nada de esto funciona, muchas personas, al igual que yo, recurren a cosas que tal vez no comprendemos del todo. Una persona me recomendó visitar a una bruja que, supuestamente, podía ayudarme a ser más fértil. Siempre había pensado que todo lo relacionado con la brujería eran tonterías, pero, debido a mi desesperación, decidí tomar su consejo y fui. La verdad es que había escuchado a muchas personas decir que todo lo que hacía aquella mujer daba buenos resultados. Por lo cual, dejé mis prejuicios de lado. No solo estaba dispuesta a hacer lo que me pidiera, sino también a creer que funcionaría, pues alguien me había dicho que la fe en el proceso era una pieza clave para que la brujería tuviera efecto. El día que fui, llegué a su casa, donde había acondicionado una especie de carpa en el patio para atender a la gente. Había mucha gente esperando. La fila comenzaba desde afuera de la carpa y se extendía hasta casi el final de su propiedad, que era bastante amplia. Mi esposo, al ver la cantidad de personas, me dijo que lo disculpara, pero no podía quedarse a esperar porque tenía que ir a trabajar. Me dio la opción de quedarme sola o volver otro día con menos gente y más tiempo disponible. Cabe destacar que mi esposo aún no estaba del todo convencido de consultar a esta mujer, pues compartía mi escepticismo. Pero, como ya estábamos ahí, me pareció un desperdicio regresar a casa sin al menos intentarlo. Le dije que no se preocupara, que se fuera a trabajar y que yo esperaría mi turno. Él accedió y me prometió que trataría de volver lo antes posible. Mientras esperaba, me coloqué al final de la fila. Nunca me he considerado una persona muy sociable. Si estoy en una multitud o en una fiesta donde no conozco a nadie, no suelo iniciar conversaciones. La mujer frente a mí comenzó a hablarme. Respondí de manera cortés pero breve, tratando de mantener la distancia, pero ella no se rindió y continuó intentando platicar. Poco a poco, comencé a responderle más abiertamente, hasta que nuestra conversación fluyó de manera tan natural que parecía que nos conocíamos de años. Ella tenía todas las cualidades que aprecio en una persona y al parecer la conexión era mutua. Algo que nos unió mucho fue que ambas íbamos para lo mismo, queríamos ser madres. Nuestro deseo era tan grande que estábamos dispuestas a recurrir a cualquier método a nuestro alcance. Gabriela, como se llamaba, me confesó que, si esto no funcionaba, había estado ahorrando dinero para acudir a una clínica de fertilidad en la ciudad. Nos volvimos cercanas rápidamente. Llegó el turno de cada una. Nos deseamos suerte antes de entrar. Gabriela entró primero y, al salir, noté que parecía un poco triste. Me sonrió y me animó para que pasara. Entré, y aquella mujer me saludó amablemente y me preguntó qué quería. Hizo varias preguntas más personales, de las cuales prefiero no hablar aquí. Luego realizó una limpia y me recetó unos brebajes a base de plantas que ella misma me proporcionaría. Me dijo que veía muy buenas posibilidades en mi futuro y que tal vez muy pronto tendría una hija. No podía evitar sonreír mientras la escuchaba, pues básicamente estaba describiendo mi sueño. Salí, y Gabriela aún estaba esperándome. Como mi esposo no había regresado, me invitó a su casa para comer algo, y acepté. Allí, me contó, un poco triste, que su diagnóstico no había sido tan alentador como el mío. Aquella mujer le había dicho que veía algunos problemas dentro de ella que dificultarían mucho su embarazo.
Mientras Gabriela me contaba todo esto, yo comenzaba a sentirme cada vez más mal por ella y, al mismo tiempo, por el hecho de que mi resultado había sido más favorable que el suyo. Tratando de consolarla, le dije que la opinión de la bruja no debía ser la única que tomáramos en cuenta. Después de todo, aquella mujer no era doctora ni tenía conocimientos médicos reales. Le sugerí que, si iba a un hospital en la ciudad, tal vez podrían darle más información y ayudarla a quedar embarazada, si eso era lo que realmente deseaba. Mis palabras parecieron devolverle algo de esperanza, y me agradeció por estar ahí. Desde ese día, ambas nos volvimos muy cercanas. Gabriela fue un gran apoyo emocional para mí durante ese tiempo. Solo una mujer que está buscando activamente un embarazo y no lo logra puede entender el dolor de otra en la misma situación. Nos hicimos tan cercanas que llegué a considerarla mi mejor amiga. En varias ocasiones, viajamos juntas a la ciudad para que ella pudiera consultar con médicos que la ayudaran a resolver su problema. Le mandaron a hacer varios estudios y, por desgracia, lo que aquella bruja le había dicho resultó ser cierto. Gabriela tenía algunos problemas médicos que dificultarían mucho que quedara embarazada. Hoy en día, me cuesta recordar exactamente cuáles eran esos problemas, pero no creo que sean tan relevantes ahora. Lo importante es que los doctores le dijeron que sus posibilidades de ser madre eran bajas y que, para mejorarlas, necesitaría tratamientos costosos. Yo siempre estuve a su lado, animándola a buscar segundas opiniones y a no rendirse. Le ofrecí todo el dinero que estuviera a mi alcance para que pudiera seguir intentando. Llegué a sentir tanta empatía por Gabriela que, en el fondo, me alegraba un poco cada vez que yo no lograba quedar embarazada. De esa manera, sentía que compartía su dolor y que no tendría que darle la noticia de que yo lo había logrado mientras ella seguía sin conseguirlo. Y tal y como aquella mujer lo había predicho, después de terminar con el tratamiento que me dio, quedé embarazada. La noticia fue una gran sorpresa. Mi esposo estaba muy feliz, y yo también, pero al mismo tiempo sentía tristeza por Gabriela. Cuando la vi, no pude contenerme y le conté. Al principio, me quedé seria, esperando su reacción. Pareció ser la persona más feliz del mundo. Gabriela se mostró más emocionada que mi propio esposo. Me dijo que sería como una tía para mi bebé y que siempre estaría ahí para cuidarla como si hubiera salido de su propio vientre. A pesar de su entusiasmo, no pude evitar disculparme con ella por no haber logrado su sueño aún. Pero Gabriela me respondió que eso no le importaba, que estaba feliz porque sabía cuánto lo deseaba. Sus palabras me llenaron de alegría, y me sentí afortunada de contar con su apoyo. Alrededor de mes y medio después de mi embarazo, comencé a notar ciertas actitudes que me hicieron dudar de su sinceridad. Cada vez que mencionaba que estaba segura de que sería una niña, porque eso me había dicho la bruja, Gabriela se quedaba en silencio, desconectada de la conversación. A veces, tenía que tocarle el hombro para que volviera a prestarme atención. Recuerdo que un día me invitó a su casa para tomar unos tragos. Le expliqué que no podía beber por mi embarazo, y pareció molestarse. Murmuró algo que parecía dirigido a sí misma, pero lo dijo lo suficientemente alto como para que yo lo escuchara: ojalá mi bebé se muriera. Me quedé en shock al escuchar esas palabras. Gabriela sabía que había tenido problemas para quedar embarazada y que había sufrido un par de abortos espontáneos en el pasado, así que el tema era especialmente sensible para mí. Nos miramos en silencio durante unos segundos, y luego se disculpó, diciendo que no había querido decir eso. Aseguró que solo sentía que yo había cambiado durante el embarazo y que nuestra relación ya no era la misma, pero que no deseaba ningún mal para mi bebé. No supe cómo reaccionar. Simplemente dejé pasar el momento, tratando de justificar sus palabras como una expresión de su propio dolor. Inventé una excusa y me fui a casa. Gabriela fue a verme un par de días después. Lo primero que hizo fue disculparse nuevamente. Traía una bolsa grande con frutas y verduras.
Me pidió disculpas nuevamente, asegurando que estaba muy avergonzada por lo que había dicho. Me comentó que no dejaba de darle vueltas al asunto y me pidió perdón una vez más. Yo la perdoné y la invité a pasar. Me dijo que quería cocinarme algo como muestra de su arrepentimiento. Yo dije que no era necesario, pero ella insistió tanto que acepté. Le dije que, justo antes de que llegara, estaba a punto de bañarme. Le pedí que esperara un momento en la sala mientras terminaba. Gabriela respondió que no había problema y que aprovecharía para avanzar con la comida. Entré al baño con total confianza, pues nunca imaginé que algo extraño pudiera suceder. Pero a los pocos minutos comencé a percibir un olor raro. Pensé que era la comida, pero el aroma era muy fuerte y no se parecía a ningún platillo que hubiera probado antes. Me resultaba similar a las hierbas que la bruja me había dado en su tratamiento. Alarmada, terminé de bañarme rápidamente y salí. Cuando llegué a la cocina, me sorprendió encontrar la casa llena de un humo espeso que apestaba a hierbas. Llamé a Gabriela, pero no me respondió. Caminé con cuidado, sintiéndome desorientada por el humo, y seguí llamándola. La vi salir de la cocina, cubriendo su boca y nariz con un trapo húmedo. Mis ojos lagrimeaban y apenas podía verla bien. Antes de poder preguntarle algo, todo se puso negro y me derrumbé. Cuando desperté, estaba en mi cama. Gabriela y mi esposo estaban a mi lado, visiblemente preocupados. Lo primero que pregunté fue si mi bebé estaba bien. Mi esposo me dijo que no lo sabía porque nuestra camioneta estaba descompuesta y no podía llevarme al doctor, pero trataba de ser optimista porque no había señales de complicaciones. Gabriela, por su parte, fingió no saber qué había pasado. Me dijo que solo me había escuchado salir del baño y caer, y que jamás había habido humo en la casa. Negó todo lo que le conté, y a pesar de que yo estaba segura de lo que había experimentado, decidí creerle. No tenía motivos aparentes para mentirme, y mi esposo también insistió en que no había evidencia de humo o hierbas en el momento que llegó. Las personas a mi alrededor también comenzaron a minimizar lo ocurrido, diciéndome que no era para tanto y que no debía darle demasiada importancia. Compartieron experiencias sobre cómo se habían sentido durante sus embarazos. Mi propia madre me contó que una vez soñó que la cabeza de un perro callejero explotaba, pero que solo había sido un sueño causado por las hormonas y los cambios del embarazo. Traté de convencerme de que eso explicaba lo que me había sucedido, pero había algo que no me dejaba tranquila del todo. Más tarde ese día, conseguimos una camioneta para ir al médico. El doctor nos dijo que, por suerte, todo estaba perfecto y que el bebé estaba bien, así que no debía preocuparme. Este diagnóstico me llenó de alivio, tanto que por un momento olvidé lo extraño que había vivido con Gabriela. Al regresar a casa, nos dimos cuenta de que ella seguía ahí. Estaba sentada en la sala, pero lucía rara, casi agitada, como si nos hubiera oído llegar y no supiera qué hacer. Apenas habló. Nos dijo que no se había ido porque quería saber si todo estaba bien con el bebé. No podía quedarse tranquila. Le conté lo que dijo el doctor y actuó feliz. Su reacción parecía forzada, pues incluso mi esposo, que nunca se daba cuenta de estas cosas, me comentó que Gabriela estaba actuando raro. Yo estuve de acuerdo con él. Revisamos la casa por si algo estaba fuera de lugar. No teníamos mucho de valor y no encontramos nada extraño. Hasta nos sentimos avergonzados por dudar de ella. Pero desde esa noche, las cosas comenzaron a ponerse raras. Esa madrugada, me desperté con ganas de ir al baño, algo común en mí. El pueblo tenía alumbrado público, pero esa noche no funcionaba y todo estaba oscuro. Pero eso era muy normal. Salí del cuarto y caminé hacia el baño. Entré y comencé a hacer mis necesidades, pero entonces escuché unos pasos afuera. Me sorprendí un poco, pero asumí que era mi esposo, que también quería usar el baño.
Él solía hacer una broma en estas situaciones, rasgaba la puerta con las uñas para asustarme. Sonreí y le pedí que esperara, pero no se detuvo. Siguió rasguñando la puerta una y otra vez. Eso ya me pareció extraño, porque normalmente lo hacía una o dos veces antes de hablar, pero esta vez no dijo nada. Terminé y me di cuenta de que no había papel sanitario. Le pedí que me pasara uno, pero no obtuve respuesta. Los rasguños pararon y todo quedó en silencio. No escuchaba su respiración ni ningún movimiento. Llamé a mi esposo por su nombre, pero no contestó. Creí que tal vez había ido a buscar el papel. Esperé unos minutos, pero la situación me empezó a inquietar. Molesta, abrí la puerta y fui a buscar el papel yo misma. Mientras volvía al baño, escuché risas provenientes de la dirección opuesta. Pensé que mi esposo seguía con la broma, y ya estaba irritada, así que le grité que mejor se fuera a dormir. Cerré la puerta del baño, y los rasguños comenzaron de nuevo. Pude ver una mano haciendo el movimiento en la puerta. Abrí con fuerza para regañarlo, pero me quedé helada al ver que no había nadie allí. No entendía qué era lo que estaba pasando. Si bien el piso de nuestra casa era de tierra, se podía escuchar perfectamente si alguien corría. Por lo general, yo trataba de mantenerlo húmedo y los roces con la superficie eran fáciles de percibir. No había un solo lugar donde mi esposo pudiera esconderse de mí. Estaba oscuro, pero mis ojos estaban muy acostumbrados a ese tipo de ambiente y podía ver con claridad el lavadero y la pileta. Había un pequeño hueco en esa zona, pero era demasiado pequeño para que mi esposo pudiera ocultarse allí. A lo mucho, habría cabido un niño. Si él se hubiese escondido, habría hecho ruido. Era como si se hubiera evaporado. Volví a llamarlo por su nombre, esta vez más asustada, para que entendiera que no solo no era gracioso, sino que me estaba alterando. Pero antes de que pudiera repetir su nombre, escuché sus ronquidos provenientes de nuestra habitación. Todo mi cuerpo me gritaba que, a pesar de no entender lo que estaba pasando, debía irme de ese lugar. Caminé lo más rápido que pude hasta llegar a nuestra habitación. Me arrojé a la cama y me cubrí con las cobijas. Mi esposo se despertó al instante y me preguntó qué había pasado. Yo, respirando de manera agitada, le conté todo lo que había escuchado. Él se levantó, creyendo que alguien se había metido a robar o algo por el estilo. Revisó toda la casa, pero no encontró nada. La verdad es que no era difícil brincar los muros de nuestra propiedad. Cuando volvió, me dijo que si alguien hubiera intentado entrar, no parecía tener malas intenciones, solo se había limitado a rasgar la puerta del baño. Tal vez, según él, alguien quería jugar una broma de pésimo gusto. Ni él ni yo pudimos descansar bien esa noche, preocupados porque aquella extraña presencia pudiera regresar. A la mañana siguiente, apenas salió el sol, me levanté para preparar el desayuno. Solo di un par de pasos hacia la cocina cuando noté algo extraño en el piso de tierra. Podían verse nuestras pisadas, las de mi esposo y las mías, pero también había otras. Parecían marcas de pasos largos y delgados. Al recordarlas ahora, solo puedo compararlas con las patas de un gallo, pero mucho más grandes. Lo más extraño era que las huellas parecían marcadas por 3 uñas largas y profundas, como si las garras del animal impidieran que todo el pie tocara el suelo. Llamé a mi esposo para que las viera. Él también se preocupó y comenzó a inspeccionar. Lo curioso era que las huellas estaban por toda la casa, pero no había marcas que indicaran que algo o alguien hubiera salido de nuestra propiedad. Era como si la criatura hubiera estado deambulando por cada rincón de la casa, incluidas las habitaciones y la cocina, pero luego simplemente se hubiera desvanecido. Creo que mi esposo notó cuánto me estaba alterando y trató de calmarme, diciendo que las huellas se veían falsas. Bromeó diciendo que quien las hubiera hecho no sabía cómo jugar bromas y que hasta un niño de 5 años lo habría hecho mejor,
pero yo no podía dejar de notar que las huellas no parecían trazadas, sino reales. Como si algo realmente hubiera caminado por ahí. Mientras yo preparaba el desayuno, mi esposo comenzó a borrar las huellas para que yo dejara de preocuparme. Luego me sugirió que visitara a Gabriela y pasara el día en su casa para distraerme. También me prometió investigar en el vecindario para averiguar si alguien sabía algo sobre el supuesto bromista. Más tarde, él me llevó a la casa de Gabriela. Una vez allí, le conté todo lo que había ocurrido la noche anterior. Gabriela me escuchó con atención y luego me preguntó si creía que alguien podría querer hacerle daño a mi bebé. Me quedé pensando en su pregunta, y ella añadió si es que yo podía conocer a alguien que me odiara. Le dije que no, porque era verdad. Toda mi vida siempre había vivido sin ningún tipo de problema y siempre procuraba ayudar a los demás si estaba dentro de mis posibilidades. En general, quería tener una buena relación con todos. Gabriela me respondió que quizás no era algo que yo hubiera hecho sola, que podrían tratarse de simples envidias y que por eso debía cuidar a mi bebé. Eso me hizo entrar en pánico, porque la pura idea de que alguien no quisiera que yo cumpliera mi sueño de ser mamá me llenaba de terror. El hecho de que pudieran hacerle algo a mi bebé me preocupaba mucho. Le pregunté a Gabriela si tal vez lo mejor sería que le dijéramos a la bruja con la que habíamos ido el día que nos conocimos. Tal vez ella podría darnos algunos amuletos de protección o decirnos qué hacer después de lo que yo había experimentado. Pero se negó, diciéndome que ella ya tenía algunas cosas, porque ya había tenido este tipo de problemas antes, las veces que quedó embarazada. Como sentía que tal vez algunas personas a su alrededor podían tener malas intenciones o envidias, ella ya había ido con esa misma bruja para obtener protección y sabía cómo protegerse. Le creí. Ella me dijo que tenía un par de cosas que había guardado y podría dármelas de una vez. No me dejó responderle, solo se levantó y entró a su cuarto para buscarlas. Yo me quedé ahí afuera esperándola. A decir verdad, me esperaba algo como el clásico alfiler y listón rojo que se ve, pero cuando ella salió, no tenía nada de eso en su mano. En su mano derecha sostenía algunas hierbas y en la izquierda tenía una especie de pañuelo que envolvía algo. El pañuelo era de color negro muy intenso y no tenía precisamente alfileres, sino agujas de gran tamaño que eran usadas para cerrarlo. Además de eso, también parecía que lo habían cosido con hilo negro en diferentes puntos. Lo puso sobre la mesa y me dijo que ese amuleto se lo había dado la bruja, que le había costado mucho dinero en su momento y que lo único que yo tenía que hacer era ponerlo debajo de mi almohada. Eso sería suficiente para alejar todo el mal tanto de mí como de mi futuro bebé. Incluso me dijo el precio muy elevado de lo que le había costado en su momento aquel amuleto, pues me dijo que estaba hecho con lo mejor y que por aquel entonces ella estaba decidida a conservar su embarazo, pero que por desgracia lo había perdido, no por razones espirituales o mal de ojo, sino solo por algo de su cuerpo. Ella aprovechó para darme una noticia que, al menos a mí, me pareció muy triste. Le habían llegado los últimos resultados y, en vez de estar mejorando, sus posibilidades de quedar embarazada iban disminuyendo. Traté de consolarla, diciéndole que tal vez así como bajó, pronto iba a subir. Pero ella se veía más tranquila al respecto, diciéndome que yo no debía preocuparme por eso. Lo único que importaba era mi bebé, y que ella ya estaba trabajando para conseguir su propia maternidad, pero que no quería aburrirme con tantos detalles. Solo debía saber que muy pronto ella también tendría un bebé. La apoyé, diciéndole que ya vería que sí, y le seguí la corriente a todo lo que me estaba diciendo porque, en serio, en mis adentros, quería que eso fuera así. Le agradecí muchísimo, porque a pesar de que intenté pagarle aunque sea una parte del amuleto que ella me estaba dando, no aceptó el dinero, diciendo que le alegraba que alguien por fin le diera un uso y que sabía que dicho amuleto iba a lograr su propósito. Regresé a mi casa aquella tarde y, tal como ella me había dado instrucciones, coloqué aquel amuleto debajo de mi almohada.
Luego comencé a hacer una especie de ungüento con las plantas que ella me había dado. Según sus instrucciones, tenía que poner las hierbas en mi vientre. Me recosté. A pesar de estar tan nerviosa por lo que había pasado el día anterior, me quedé dormida con mucha facilidad. Solo que tuve sueños espantosos. Mi memoria ha borrado casi por completo el día de hoy, pero lo que sí recuerdo es que había algo con pies muy grandes y garras afiladas que eran más largas que sus dedos, y quería abrir mi vientre para sacar a mi bebé. En el sueño, yo sentí cómo lo estaba logrando. Gritaba y me retorcía. Mi esposo comenzó a agitarme para despertarme, pues mi grito lo había despertado también. Lo consiguió, pero me di cuenta de que el sueño no era tan irreal. El vientre me ardía, como si alguien lo hubiera cortado. Al quitarme la playera para ver qué era lo que estaba pasando, nos dimos cuenta de que toda la parte de mi vientre donde había puesto aquel ungüento estaba muy roja, pero no solo eso, sino que también parecía estar llena de muchos rasguños. Mi esposo me dijo que tal vez me los había hecho yo misma mientras dormía. No pude defenderme ni decir nada porque me dolía mucho. No solo sentía que fuera algo superficial, sino que sentía que me estaba comenzando a arder por dentro. Le dije a mi esposo que teníamos que ir al hospital porque sentía que algo muy malo estaba a punto de pasarme con mi bebé. Me hicieron un ultrasonido y había ciertas complicaciones médicas con mi bebé. Los doctores me culparon a mí por haberme puesto esas hierbas sin saber exactamente qué eran. Yo no supe decir el nombre de la mayoría de las plantas con las que se hacía el ungüento, solo acepté todo el paquete tal y como Gabriela me lo había dado. No creía que Gabriela me lo hubiera dado de mala fe, pero sí me sentía culpable por no haber revisado todo antes de aplicármelo. Los doctores me aseguraron que, a pesar de que mi embarazo estaba en alto riesgo, aún había muchas posibilidades para el bebé. Solo debía seguir todos los cuidados que ellos me indicaran. Estuve en el hospital durante todo el día y luego me dieron el alta para regresar a la casa. Mientras regresábamos, estaba un poco enojada con aquella bruja que le había dado esas plantas a Gabriela, pues lejos de ayudarla, tal vez las mismas hierbas fueron las que causaron que ella perdiera su bebé. Me encontraba tan molesta que hasta le sugerí a mi esposo que fuéramos a hablar directamente con aquella mujer para reclamarle, pero mi esposo se negó, diciéndome que no quería buscar problemas con nadie y que lo que menos necesitaba era añadir más estrés a mi día. Los doctores habían dicho que tenía que estar lo más tranquila posible y pelear con alguien sin duda me iba a estresar. Me pidió que lo dejara pasar y que eso sería todo por el bien de mi bebé. Terminé concordando con él. Al llegar a la casa, me recosté en la cama. Mi esposo me dijo que tenía que irse a trabajar ya porque había perdido algo de tiempo llevándome y trayéndome del hospital. Me dijo que no me preocupara por nada y que no me levantara de la cama a menos que fuera absolutamente necesario, y luego se fue. Yo estaba pensando lo irresponsable que había sido por haber colocado aquel ungüento en mi vientre. Me aterraba la idea de que algo le hubiera pasado a mi bebé debido a esas acciones que había tomado. Comencé a llorar hasta que me quedé dormida. Mi oreja estaba pegada directamente a la almohada y recuerdo que entre sueños comencé a escuchar algo como un susurro. Hablaba en un idioma que desconozco totalmente, pero era muy claro. Abrí los ojos. Me di cuenta de que no se trataba solo de un sueño. Seguí escuchándolo, y no solo eso, sino que el susurro no venía de fuera de mi habitación, sino que parecía venir directamente desde mi almohada. Estaba a punto de levantarme cuando escuché que alguien tocaba la puerta, pero no de la casa, sino de mi habitación. Volteé asustada, y por su voz llamándome, me di cuenta de que se trataba de Gabriela, quien me dijo que llevaba un rato tocando afuera, pero como no le abrí, quiso entrar para asegurarse de que yo estuviera bien. Se había encontrado a mi esposo y él le había dicho que yo ya estaba en casa, por lo que ella había querido venir a visitarme. Le dije que pasara, y así lo hizo. Se sentó a un lado de mí y me dijo que parecía que había tenido un sueño porque estaba empapada en sudor.
Yo le dije que antes de que llegara, creía que estaba escuchando algo, pero que para ese momento ya no estaba tan segura. Ella me dijo que seguro solo se había tratado de un mal sueño, y a continuación le conté lo que la hierba que me había dado me había ocasionado. Ella pareció horrorizada, diciéndome que en serio no era su intención que las cosas pasaran así y que también se hubiera sentido muy mal si mi embarazo hubiera terminado en ese momento. Se veía hasta más afligida que yo, y por eso le dije que no importaba, que sabía que no lo había hecho con mala intención. Ella me dijo que había vuelto a ver a la bruja para contarle las buenas noticias sobre mi bebé y que la bruja le había dado un brebaje que contenía todas las vitaminas que mi bebé necesitaba y también a mí para mejorar mi salud. Mientras me decía esto, sacó algo de su bolsa. Era algo un poco raro, estaba envuelto de tal manera que ella seguramente se había asegurado de que no le diera la luz del sol ni una sola vez. El líquido adentro era entre verde y negro y no se veía muy líquido, pero me dijo que debía beberlo todo. Yo ya no tenía ganas de hacer nada relacionado con personas que no fueran médicos, porque debía cuidar mi embarazo lo más posible, y por eso le dije que no podía tomarlo porque los doctores me habían dicho que no volviera a hacer nada parecido. Ella insistió con amabilidad, diciéndome que ya había ido hasta allá y que estaba segura de que iba a ayudarme. Solo necesitaba tener fe, pero yo volví a negarme, y en esta ocasión ella apareció un poco más hostil, diciéndome si creía que me iba a dar a propósito algo que me enfermara. Yo le dije que por supuesto que no creía eso, pero que tampoco podía pensar lo mismo de las demás personas y que tal vez, si mi embarazo salía de riesgo, podría intentar buscar algo de medicina herbolaria, pero mientras, prefería mantenerme alejada de todo eso. Ella apretó el pequeño frasco de vidrio con mucha fuerza, tanta que hasta yo creía que lo iba a romper. Pero solo lo colocó en una pequeña mesa que estaba a su lado, con tanta fuerza que hasta las cosas que había sobre ella se tambalearon un poco. Me sonrió fingido y después de eso me dijo que si podría tocar mi vientre para ver cómo estaba el bebé. Yo le dije que sí, pero al ser una etapa tan temprana del embarazo, no se iba a sentir nada, pues mi vientre estaba casi igual. Pero ella aún así insistió. Como ya no quería que ella se siguiera molestando, entonces accedí. Me levanté un poco la playera, dejando ver el vientre para que pusiera sus manos. Aún estaba un poco sensible y las marcas de rasguños todavía se podían ver. Ella comenzó a acariciar mi vientre de una manera muy rara, porque lo hizo de tal manera que sus manos pasaban exactamente por las partes en donde tenía las heridas, lo que me dolió. Al principio intenté actuar casual porque creía que no lo estaba haciendo intencionalmente, pero llegó un punto en el que eso ya no era posible de imaginar y se lo hice saber. Pero en lugar de decirme que lo sentía y que no se estaba dando cuenta, me volteó a ver sin parpadear y me dijo que lo lamentaba mucho, pero que en serio deseaba ser madre. Solo alcancé a medio responderle cuando sentí que ella presionó mi vientre con mucha fuerza. Fue algo muy doloroso físicamente, pero era raro, porque a pesar de que me dolía, yo no era capaz de defenderme ni levantarme de la cama. Era casi como si ella ahora tuviera un control total de mi cuerpo. Tomó aquel brebaje que traía consigo y lo empinó directamente en mi boca, haciéndome tragar. Salió de mi casa muy rápido. Yo tardé cerca de 10 o 15 minutos en lograr recuperar la movilidad de mi cuerpo, y me atrevería a decir que fueron los 10 minutos con más dolor que experimenté en mi vida. Apenas me pude levantar, me di cuenta de que estaba sangrando. Como pude, me levanté de la cama y traté de ponerme de pie, pero al intentarlo, caí. Mis brazos y piel se sentían tan débiles que no fui capaz de frenar mi caída. Cuando escuché que, debajo de la tierra, podía oír el llanto de un bebé. El sonido era ahogado, pero aún así se podía sentir su desesperación. Y si mis recuerdos no me engañan, podía ver cómo la tierra, en donde salía el sonido, se estaba moviendo con debilidad. A la par, sentía cómo mi vientre se retorcía. No sé cómo, pero salí a la calle. Sabía que mi marido no se encontraba por ahí,
pero aún así comencé a gritar en busca de ayuda, hasta que unos vecinos me escucharon y fueron a auxiliarme. Como pudieron, me llevaron al hospital, y poco tiempo después, yo ya no recuerdo nada. Dicen que entré en una especie de shock por perder tanta sangre. Cuando desperté, mi marido estaba en el cuarto de hospital conmigo. Se veía que había estado llorando, y es que nos dieron la peor noticia que hemos recibido. No solo había perdido a nuestro bebé, sino que se había complicado tanto que yo ya no podría volver a quedar embarazada nunca más. Los doctores no podían explicarse qué había causado tanto daño. Mi útero estaba en tan mal estado que al principio creyeron que había estado en un accidente horrible, pero nada en mí decía que eso podía ser así. Yo estaba tan devastada que no podía seguir viviendo en esa casa. Intenté denunciar a Gabriela por lo que había pasado, pero ella, al parecer, se había mudado tan rápido que había dejado varias de sus pertenencias en su casa. Al cabo de unos meses, mi marido me dijo que tal vez podríamos intentar probar suerte en la ciudad. Recuerdo que, mientras estábamos limpiando la casa, nos encontramos con algo debajo de la cama. Justo en medio, la tierra se veía un poco más suelta y, cuando desenterramos lo que había allí, parecía ser una especie de muñeco hecho de ramas y atado con hojas de maíz. Los ojos solo eran 2 letras X talladas. Para mí no cabe duda de que fue ella, sobre todo porque, cuando ya vivía en la ciudad, seguía teniendo contacto con mi mamá y otras personas del pueblo. Me dijeron que Gabriela quedó embarazada poco tiempo después. Hasta la fecha, tiene 2 hijos. En lo personal, no tengo duda de que hizo algo. Tal vez fue un pacto, tal vez fue un trabajo de brujería para quitarme mi fertilidad y dársela a ella. De eso no puedo estar segura, solo sé que ella arruinó mi vida. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lisa Hernández.